Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estamos en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep, hoy estamos en la finca y hoy vamos a ver cómo va la oliva. Estamos en el mes de junio, mitades de junio, y queremos saber cómo va la evolución de la oliva en los olivos. Vamos a ver cómo está trabajando la oliva, se está desarrollando, tiene un proceso óptimo, bueno, y vamos a ver, vamos a hacer un poquito de acercamiento y vamos a ver, fíjense, están maravillosas. Hasta ahora, hasta el momento, están muy bien. Es un buen calibre, va a desarrollarse más todavía. Podemos observar que es un buen calibre. Todavía se están desarrollando. Hemos pasado de marzo a abril, que era flor, hemos pasado a oliva. Recuerden que cuando es flor, después cada flor hace como una colita, se ve que pasa a ser la oliva futura. Y en este caso son olivas que se están desarrollando y todavía es un proceso lento, pero sin parar, sin pausa, y nos va a generar, si todo va bien, la cosecha para octubre-noviembre. Así que la cosa es que ahora, en estos meses de calor, de sufrimiento de los árboles, de escasez de agua, y más porque es una zona de secano, pueden observar y ver que todavía se están desarrollando, pero tiene buena pinta, la cosa va bien. Hubieran faltado lluvias en mayo, escasamente llovió apenas aquí en esta zona. Recuerden que estamos en la ribera del Ebro, estamos en Cataluña, Comunidad Autónoma de España, y en la provincia de Tarragona, comarca Ribera del Ebro. Es una comarca con muchísimo calor, muchísimo sol, pero no hay humedad, es un calor seco, se aguanta bien en la sombra. Si hubiera humedad se acusaría muchísimo más, pero al ser un calor seco es favorable a estar bien en las zonas de sombra, pero escasez de agua y calores, temperaturas altas. El árbol, como he dicho, lo sufre, pero su evolución es buena. Vamos a ver, vamos a bajar, vamos a ver otros árboles más, vamos a ver cómo van. Aquí pueden ver el paisaje precioso, montañoso de todos los alrededores. La verdad que hay unas vistas fenomenales. Desde aquí se puede percibir. Y bueno, iremos viendo a ver cómo van los otros olivos. Vamos a ir pasando a ver. Está súper cargado, súper bien. Así que bueno, es normal ya que estén desarrollándose y hubiera faltado más agua porque no padezcan estrés hidrográfico. Bien, entonces vamos a ver, vamos a bajar, vamos a contemplar los otros olivos. Al no haber llovido en primavera, se nota pues que el árbol va a sufrir un poquito más de lo habitual. Pero aún así podéis ver y contemplar todas las olivas, cómo están evolucionando. Estas olivas que ahora son así, que se van a desarrollarse a un tamaño doble de este. Bien, un tamaño doble de este. Con este, ya en octubre, noviembre, se recogen, se cosechan y se llevan a prensar. El año pasado pues ya compré maquinaria para prensar la oliva para hacer el oro líquido, que es el aceite puro de oliva. Así que ojalá vaya bien la cosecha, sea una buena cosecha este año, como el año pasado, y bueno, y se pueda pues obtener el preciado líquido. Así que vamos a ver, vamos a contemplar cómo van los otros olivos.
Es una zona muy seca. Ahí se disipan, se ven las montañas a lo lejos. Algunos no han hecho oliva, otros sí. Esto sí. Esta está más pequeñita, a ver si lo pueden llegar a apreciar. Es un tamaño más chiquitín. A ver si lo pueden ver. Fíjense, ups, se ha caído. Vamos otra. Ups. Es un tamaño más pequeño. Es una oliva aquí más pequeñita que el anterior árbol, pero va a hacer su proceso, desarrollarse, y buena será también para cosechar en su momento y hacer el aceite. Así que también para conserva, pues guardo unas pocas también para conserva, para tener conserva todo el año, de olivas así machacadas, variedad arbequina. En este caso vamos a ir al siguiente. Bueno, este apenas nada de nada. Es curioso porque algunos años algunos no funcionan y otros sí. Curiosamente, pasamos al siguiente. Este sí tiene bastantes. Este viene bien cargado también, podéis apreciar. El tamaño aquí es un poquito mejor que el otro anterior y se va desarrollando bien, óptimamente. Así que tienen que aguantar los meses de calor ahora venideros, julio, agosto, septiembre, superarlo y desarrollarse y hacerse una oliva interesante. Así que si no hay desgracias ni hay condiciones climáticas adversas, se procederá a una buena cosecha. Vamos a ver otro olivo más, que este es más chiquitín, es más pequeño. Fue plantado posteriormente, pero tiene olivitas más pequeñas. De arbequino también. Aquí el tamaño de la oliva es más chiquito, más chiquitito. Bien. Vamos al siguiente. Este es más pequeño, fue plantado a posteriori. Tiene un tamaño también que está bien, se va desarrollando perfectamente. La futura oliva, pueden ver y apreciar. Vamos al siguiente. Este aquí no ha hecho, pero bueno, el de al lado sí. Tenemos el de al lado, por ejemplo, que tiene la oliva este tamaño, que se va a desarrollar en los próximos meses también. Es así. Los tamaños ahora rondan todo esto que os he mostrado, de cada olivo, la oliva, rondan estas medidas. Ahora mismo estamos mitades de junio y va rondando estas medidas, se va a evolucionar a más, pero ahora mismo este es el resultado de ahora. Entonces es muy interesante ver su evolución, cómo va tomando forma la oliva en todos estos meses, cómo va trabajando el olivo. Aquí son más pequeñitas en este, pero también se lo voy a enseñar, me hace ilusión también que lo vean, que son chiquitinas, pero bueno, todavía, pero tienen su punto de ilusión también. Así que bueno, os lo voy mostrando. Están muy bien, se van desarrollando. Así que ya les digo, hay árboles, curiosamente, que no producen, pero los demás, casi todos, dan oliva. Aquí son más chiquitinas, en este son más pequeñitas, podéis apreciar.
y nos vamos a los siguientes. Hacemos un poquito de recorrido, no los vamos a ver todos, por supuesto. Entonces vamos a ver, aquí hay otro, este nada, este sí, este tiene también, chiquitina, este tamaño, este otro, es un así. Es curioso porque verlo con la flor en marzo-abril, cuando tienen todas las flores blancas, que es precioso, se forma esta colilla de aquí, como una cola, no sé si lo podrán llegar a ver, y de ahí se forma la oliva, futura oliva, claro, ahora todavía es como un embrión, digamos. Vamos a ver un par más y ya. No lo vamos a ver todo, por supuesto, hay muchos y no hay tiempo para ver todos aquí, pero para que vean los tamaños diferentes de cada olivo. Este también es chiquitina, más pequeña que los otros, pero bueno, se van formando. Vamos a ver otro para allá, vamos a ir por aquí, y aquí encontraríamos otro. Fíjense aquí qué ha pasado, se quemó la flor, a ver si lo podéis llegar a ver. Aquí se nos quemó la flor. Esto tenía que ser una oliva y debido a los rayos del sol, de las condiciones climáticas, no llegó a prosperar y quedó la flor quemada por sol, viento y demás fenómenos. Así que esto quedó obsoleto, Así que bueno, vamos a ir al siguiente. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro más. Tenemos aquí otro con unas olivas, también en desarrollo, más chiquitinas, pero que van evolucionando. Y bueno, un poquito para que veáis. Y vamos, hacemos uno más y ya. Iríamos tirando hacia allí. Tengo que cortar hierba, está claro. Iríamos tirando hacia allí. Nada. Vamos hacia aquel otro. Ya digo, algunos curiosamente no han trabajado bien, no ha habido lluvias, no se han desarrollado, pero es lo que tiene esto. Los olivos de secano son así. Y bueno, hay años más buenos que otros también. Eso también se lo diré, ¿eh? Hay años que son más prósperos que otros en la cosecha, en términos de cosecha. Las vistas espectaculares, vais a poder apreciar unas vistas preciosas. Y bueno, seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos, pero vamos a dejarlo aquí, no se haga muy pesado tampoco el vídeo, y era para que vieran un poco el concepto, cómo de la flor hemos pasado a este tamaño de oliva, cómo se va a ir desarrollando, y en octubre, noviembre vamos a cosechar para prensarlo, para hacer el oro líquido, para hacer este aceite tan nuestro, de nuestro país, que tenemos y que tanto queremos y utilizamos para la cocina y para las ensaladas y otras cosas. Así que bueno, me despido ya del vídeo, esperando que estén todas y todos muy bien. Y no olviden a suscribirse, que es completamente gratuito. Y bueno, pues esto, que sean muy felices. Me despido con una panorámica de las montañas. Ahora ya se está marchando el sol. Nos dice adiós y este es las vistas preciosas en el horizonte. Pues nada, lo dicho, que sean muy felices y nos vemos en el próximo vídeo.